Hola a todos, muy buenas noches. Pues un gusto otra vez que estemos aquí reunidos en nuestra formación pastoral. Esta noche, y en nombre del padre Rogelio Olvera, vicario episcopal de pastoral, quiero darle la bienvenida al padre Saúl Ragoitia Vega. Lo presento brevemente. Él pertenece al Colegio de Consultores, es también vocero de la diócesis, vicario episcopal para la vida consagrada. También es decano del decanato de Santiago Apóstol y por último, y desde mi humilde opinión, el más importante de todos, párroco de la parroquia de la Divina Pastora. Entonces, padre Saúl, bienvenido, los micrófonos son suyos. Él nos va a compartir el tema de la primera carta pastoral de don Fidencio. Gracias, padre, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta jornada de formación. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de profundizar en lo que ya conocemos como la primera carta pastoral de nuestro señor obispo, don Fidencio López Plaza, que pues hace apenas algunos días, unas semanas, el día 7 de febrero, a los pies de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, pues nos presentó. Y bueno, pues es importante una carta pastoral, es muy importante. Voy a explicar el por qué y después me iré adentrando en el contenido. Supongo que todos la tienen. Tengan a la mano, puesto que pues vamos a irla hojeando, los voy a ir llevando de una página a otra. Tengan ahí sus marcadores pues para ir subrayando algunos elementos importantes de esta carta. Y bueno, pues fíjense que hay que hacernos la primera pregunta. ¿Por qué una carta pastoral? Bueno, pues la importancia de una carta pastoral, recordemos que nuestro obispo, como buen pastor de la Santa Iglesia, tal como nos lo dice el documento Pastoris Gregis, que es una exhortación apostólica dirigida a los obispos mismos, nos dice que el obispo tiene el cometido de anunciar al mundo la esperanza, partiendo de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos de una esperanza, no solamente en lo que se refiere a las realidades penúltimas, a las que vivimos, sino también, sobre todo, la esperanza escatológica, la que espera la riqueza de la gloria de Dios, que supera todo lo que jamás ha entrado en el corazón del hombre y en modo alguno es comparable a los sufrimientos del tiempo presente. Esto ya de entrada nos dice algo muy, muy importante respecto a la importancia de una carta pastoral. El principal objetivo es ese, pues, el transmitir la esperanza dentro de las realidades penúltimas, estas que estamos viviendo, y la esperanza, por supuesto, la esperanza de las realidades escatológicas. Bien, ¿qué es una carta pastoral? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué una carta pastoral? Pues porque es la tarea del buen pastor, es la tarea de nuestro obispo, ¿verdad? Anunciarnos esa esperanza. Y creo que el título, pues, es muy claro, ¿verdad? Ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Vemos con claridad cómo el obispo tiene una visión sobre la realidad que estamos viviendo, las realidades penúltimas, y nos invita, nos empuja, nos propone. Y bueno, pues viene la segunda parte del título, ¿no? Hoy por hoy, ante estas realidades, ¿cómo anunciar esa esperanza cristiana? Pues recordando que nuestro mejor servicio y el remedio a todo es servir al hermano evangelizándolo. Muchos dirán, pues no es nada novedoso.
Bueno, es que aquí lo novedoso es cómo esta sensibilidad de nuestro obispo nos ubica en la realidad que vivimos. Ante las crisis y las pandemias, hoy por hoy urge recordar esta tarea propia de nosotros los bautizados. Bien, ahora, ¿qué es una carta pastoral? A lo largo de la historia de la iglesia tenemos la palabra de Dios, tenemos la tradición y tenemos el magisterio de la iglesia, la enseñanza. Y bueno, a través de diferentes documentos, díganse encíclicas, decretos, constituciones, cartas a motu propio, mensajes, están las cartas pastorales propia de los obispos. El origen de estos documentos se encuentra en las cartas paulinas y católicas del Nuevo Testamento. De hecho, se llaman cartas pastorales, por ejemplo, las cartas de San Pablo. Se intitulan así porque tienen como destinatario a unos pastores, a Timoteo, por ejemplo, o a Tito. Pero ya en estos tiempos, este tipo de documentos ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX es cuando se acostumbró su uso. Por lo tanto, hoy por hoy constituyen una fuente importante del magisterio episcopal. Hay un documento que se llama el Directorio para los Obispos, que se emitió en 1973, después se actualiza en el año 2004, pero en este primer documento de los obispos Ecclesiae Imago, así se llama, del 22 de febrero del 73, hace una referencia expresa a lo que son las cartas pastorales. Dice, el obispo propone la doctrina católica sirviéndose también de las cartas pastorales, que son leídas oportunamente en las iglesias y en los oratorios públicos, pero mejor aún, son impresas y repartidas. Aquí ya la tenemos, ¿no? Oportunamente entre las familias y difundidas por los medios de comunicación social, a fin de que puedan ser conocidas por todos. Es conveniente que no falte el magisterio del obispo cuando los acontecimientos diocesanos requieren su voz. Y miren, claro que hoy resuena la voz de nuestro obispo ante las realidades que vivimos de crisis y pandemias. Y entonces, pues nuestro obispo está ejerciendo su tarea de enseñar a través de su magisterio y muy concretamente a través de esta primera carta pastoral. Por eso es muy importante este documento y además dice, hay que difundirse, que todo el mundo lo conozca. Por eso estamos hoy aquí y por eso es importante que nosotros hagamos una reflexión sobre esta carta pastoral. Con esto, pues comprendemos su importancia, sobre todo en nuestra diócesis. Nuestra diócesis, de hecho, tiene una larga tradición de los últimos años, donde las cartas pastorales de nuestros obispos anteriores han estado presentes. Yo recuerdo de nuestro señor obispo, don Mario de Gasperín, algo más que emitió bastantes cartas pastorales. Una de ellas fue sobre los medios de comunicación, por ejemplo, de la antena al campanario, ¿verdad? No sé si recuerden. Pues hoy nuestro obispo nos presenta esta carta. Sí, él mismo nos lo dice en su circular. Él mismo expresa este deseo de enseñarnos y de dirigirnos una carta. Recuerdo que en su circular de enero, más o menos, la circular número 3 de este año, decía nuestro señor obispo, quiero anunciarles que después de un año de estar entre ustedes y tras reflexionar sobre el rumbo pastoral que hemos de seguir en la diócesis, impulsando nuestro plan diocesano de pastoral, hemos podido concluir la escritura de nuestra primera carta pastoral. Y además añade, la cual con esperanza y con gozo, una vez que la hayamos puesto a los pies de nuestra patrona diocesana, la Virgen Dolorosa, deseamos entregarles a cada uno de ustedes en este día, con la finalidad de que sea una luz y un referente en nuestro ser y quehacer pastoral. Ahí vemos la expresión de nuestro obispo, la finalidad de esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta pastoral?
Él mismo al inicio de su carta nos lo indica. Son los presbíteros, los fieles laicos, los diáconos, seminaristas, todos los miembros de la vida consagrada, los consejos parroquiales de pastoral, las pequeñas comunidades, los grupos, los movimientos, las asociaciones apostólicas, bueno, a todos los fieles católicos y por supuesto a los hombres y mujeres de buena voluntad de la diócesis de Querétaro. O sea, a todos, ¿verdad? Quise enunciarlo, es importante para saber los diferentes estratos de nuestra diócesis y bueno, los tiene en su mente y se dirige a todos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de esta carta? Lo dice de una manera muy sencilla, que sea una luz y que sea un referente en nuestro ser y quehacer pastoral. Sobre todo en estos tiempos tan particulares que nos ha tocado vivir. Y además añade, si vemos nuestra carta pastoral en el número 5, acuérdense que nuestra carta, los documentos de la iglesia siempre se enumeran, ¿verdad? Ya hay una enumeración generalmente por párrafos. Esto ayuda a un mejor estudio, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Todos los documentos de la iglesia siempre se enumeran. Concretamente, esta carta pastoral contiene 95 números. Hay 95 numerales, divididos en 3 grandes apartados, que ya lo estaré describiendo. Pues en el número 5, si gustan abrir su carta pastoral, en el número 5, página 12, ahorita les indico la página, pero de entrada vamos a seguir, voy a estar enunciando por los numerales. Y en el número 5, allí se describe claramente el objetivo de nuestro obispo. Dice, queremos oír y mirar con ojos y corazón de cristianos y de pastores. Ya de entrada, fíjense qué objetivo tan maravilloso. Despierta los sentidos. Dice, tenemos que abrir el oído, tenemos que abrir los ojos y sobre todo el corazón. Entonces, para acercarnos a esta carta, que debemos tener una actitud en donde podamos abrir bien nuestros ojos, bien nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón. Para oír o mirar ¿qué? Pues lo que Dios nos dice, lo que nos pide a través de los grandes desafíos que estamos viviendo aquí y ahora. De tal manera que podamos discernir lo que Dios nos pide. No solo es mirar, oír, ¿ok? Veo las realidades, las miro, las sufro, las vivo en carne propia o miro estas realidades a mi alrededor, ¿sí? Pero es importante discernir. Aquí entra la acción del Espíritu Santo. ¿Qué nos pide Dios en medio de estas realidades y estos desafíos? Para después proponer el evangelio y proponer la evangelización. No solo es llevar un evangelio, sino hay una acción pastoral que es evangelizar. Y aquí viene lo más interesante, como el remedio y el mejor servicio al hermano. Fíjense, aquí nuestro obispo nos recuerda lo que ya decían los obispos latinoamericanos en el documento de Puebla, en el número 1145. No se les olvide este número, subráyenlo, apúntenlo, 1145. El mejor servicio al hermano es la evangelización. Y el obispo añade, es el remedio. Hoy con la pandemia y con las enfermedades andamos buscando remedios para la salud, ¿no? Cosas que nos ayuden a sanar, ¿sí? Pues nos dice hoy, estas realidades que miramos, oímos con corazón, que discernimos, proponemos un evangelio como el remedio y el mejor servicio al hermano ante las crisis y las pandemias de ayer, de hoy y de siempre. Van a decir muchos, pues es que ya lo estamos haciendo, sí, pero es el momento de renovar, es el momento siempre de reconstruir. Venimos de una pandemia, podemos hablar, aunque estamos todavía en pandemia, pues sí tenemos que visualizarnos en una pospandemia.
Hoy se habla mucho de la nueva normalidad. Al principio, recuerdo, de la pandemia se hablaba que queremos regresar a una nueva normalidad. Y ahorita me pregunto, ¿y esta nueva normalidad es volver a las guerras? Parece que todo se serenó, se aplacó, entonces vamos a regresar a la normalidad de la humanidad. Y ahora esa nueva normalidad es volver a las guerras. Pues no. Creo que tenemos que levantarnos y ser más sensibles a las realidades y dejarnos que nos mueva el Espíritu Santo. De aquí surge este hermoso título, ¿no? Si vemos nuestra portada de nuestro libro, de la primera carta pastoral, vemos ahí al pastor, trae el báculo, es Cristo, ¿no? Y lo vemos como que se va en una especie de dimensión, de la tercera dimensión, va caminando. Eso es lo que expresan esas tres imágenes que se van intensificando conforme avanzan izquierda a derecha. Esto nos recuerda las palabras del Papa. El buen pastor, sí, va adelante, guiando a sus ovejas, pero también va atrás para impulsar a las que se quedan, y va en medio para animar y caminar junto con los fieles. Es el sentido de este dibujo que tenemos en la portada de nuestra carta. Por si alguien se preguntaba, bueno, pues, ¿qué nos quiere decir? Pues se supone que cada imagen, pues ya tendrá que, a cada quien nos mueve a una reflexión. Pues es esta, ¿verdad? La del buen pastor que va adelante, va atrás, va en medio. Es decir, en tiempo y destiempo, ¿verdad? Acompaña a sus fieles. Es la expresión de la sinodalidad. Podemos interpretar esto como la expresión de la sinodalidad, del caminar juntos. Y Cristo es el camino, por eso se pone ahí. Pues bien, el título. Entonces hemos visto por qué una carta pastoral, qué es una carta pastoral, quiénes son los destinatarios de esta carta pastoral. Ya vimos el objetivo que se encuentra en el numeral número 5. Ahora quisiera centrarme, después de explicar la portada, en el título. Cuando habla de ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y de siempre, no solo se refiere a esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? No solo se refiere a esta pandemia del coronavirus, sino que nos recuerda lo que ya se señalaba el Papa Francisco. El coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Llega a decir el Papa Francisco, hay un virus peor que el COVID-19, que es el virus del egoísmo. Entonces, no es una reducción, sí, nos llama la atención esta pandemia, pero nos ayuda a reflexionar las otras crisis que se han generado, las consecuencias de lo que estamos viviendo. De tal manera que el Papa mismo nos dice, esta pandemia ha suscitado muchas otras crisis. Y de una crisis no se sale igual. ¿Salimos mejores o salimos peores? Esto ya lo decía el Papa en el discurso a la ONU el 25 de septiembre del 2020, apenas el año pasado. Esta carta nos hace ponernos de pie para salir mejores. Por eso esta primera expresión del título mismo, ante las crisis y pandemias, pone la realidad en un primer plano, de ayer, hoy y siempre, y viene de una manera contundente la invitación al mejor servicio. Como iglesia, claro que vamos a salir mejores. Y ese salir mejores ante estas realidades que lastiman el corazón, la vida de las personas, nos mueve precisamente a empeñarnos en darle un servicio al hermano, pues con lo propio, que es la evangelización. Y la evangelización, sabemos, es llevar, en pocas palabras, la alegría. ¿No? Tenemos que llevar la alegría de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo. Y para esto ya tenemos aquel hermoso documento del Papa Francisco,
¿no? Amoris, perdón, la alegría del evangelio, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos toda una tarea muy interesante. Y no es solamente una invitación a recordar la esencia misma de la iglesia que ha sido enviada a evangelizar, sino que nuestro obispo nos da ejemplo en este servicio con la misma carta, ¿sí? En un lenguaje sencillo, con una pedagogía muy clara, con signos proféticos muy comprensibles, pero sobre todo con este espíritu que impulsa a vivir la realidad de nuestro bautismo. Es una invitación a ser corresponsables de lo que somos como bautizados. Y esta carta nos va a llevar de la mano precisamente para que juntos podamos expresar nuestro bautismo. ¿Qué significa, pues, evangelizar? Lo sabemos, es llevar la buena nueva. Hay que acercarnos al pobre para acompañarlo y servirlo. Hacemos lo que Cristo nos enseñó al hacerse nuestro hermano, pobre con nosotros. Por eso, el servicio a los pobres es la medida privilegiada, aunque no excluyente, de nuestro seguimiento de Cristo. De allí la afirmación, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Para liberarnos de las injusticias, para promover la dignidad de las personas, para llevar la alegría del evangelio. Ahora, ¿cómo aborda nuestro obispo todo este contenido tan maravilloso? Les voy a dar las claves de lectura, porque a veces pues vemos el documento y dices, bueno, pues sí, son 95 numerales y cómo pues de primero hay que leerlo todo. Pero para poder leerlo yo les voy a dar algunas claves para una mejor comprensión. No voy a inventar nada, es lo que ya nuestro obispo nos está diciendo. Primera clave. La sinodalidad. La primera clave es caminar juntos. ¿Sí? Es una invitación a que juntos como iglesia, ¿sí?, vayamos construyendo el reino de Dios. En este caminar juntos se retoma mucho este sentido de peregrinación. Nuestro pueblo queretano es un pueblo peregrino, ¿verdad? Es un pueblo peregrino. Pues dice, nosotros como iglesia somos peregrinos, vamos caminando. Si no estamos estáticos, estamos en movimiento. Y es algo que nuestro obispo pues insiste, vamos caminando. Y nuestro caminar es sinodal, juntos. Segunda clave, en este caminar, ¿sí?, tenemos que estar atentos para dar continuidad a los contextos que nos rodean. Hay varios contextos. Uno de esos contextos, ¿verdad?, es el documento, este espíritu del Papa que nos llama a la sinodalidad. Primer contexto. Segundo contexto, nuestros obispos han emitido un documento que se llama Plan Global de Pastoral. De hecho, nuestra carta tiene muchas referencias a lo que nuestros obispos ya nos dicen. Está el Plan Global de Pastoral. Después, otro contexto. Está nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Digo esto porque puede darnos la impresión que cada vez como que estamos inventando cosas nuevas y todavía no terminamos ni de hacer unas cuando ya tenemos otras. Y a veces nos agobia tanta información. No, quiero alertarlos, atentos. Lo que mueve nuestras comunidades parroquiales es nuestro plan parroquial, que está iluminado por el Plan Diocesano de Pastoral. No es punto y aparte, es punto y seguido. Y estos contextos no son reflectorazos que vienen a encandilarnos, no. Estos contextos vienen a iluminar nuestro caminito.
de nuestro plan parroquial, de nuestras propias realidades. Entonces, el contexto de sinodalidad ilumina. El plan global de pastoral nos ilumina. El plan diocesano de pastoral no hay que perderlo de vista. Y, por supuesto, nuestro plan parroquial. ¿Sí? Me detengo un poquito. Ya la sinodalidad pues está expresada en la portada y en muchos elementos que vamos a ir viendo. Pero el plan global de pastoral se verá expresado en la última parte de nuestra carta pastoral. Van a decir, ah, caray, pues estamos reflexionando la carta pastoral y voy a empezar por el final. Bueno, empiezo por el final en los últimos 3 numerales. Vean ustedes la tercera parte en el número 93 de su carta pastoral, número 93. Allí está la propuesta de nuestros obispos a través del Plan Global de Pastoral. Es un proyecto bien interesante. Dice, caminando de Guadalupe al Redentor, año 2022-2033. Este es un contexto bien importante, porque nuestro obispo Videncio, en su carta, lo retoma como un proyecto en donde vamos a ir aterrizando todo lo que vamos a reflexionar en el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Ya hay una propuesta. Nuestro obispo da continuidad y se une en sinodalidad al Papa, a nuestros obispos en México. Y más en este contexto tan interesante que nos presenta el Plan Global de Pastoral. Fíjense, en el año 2031 ya estaremos celebrando, ¿sí?, 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y en el año 2033 estaremos celebrando 2000 años de la redención. En este marco, pues se ha elaborado una propuesta para que caminemos de Guadalupe al Redentor. ¿Sí? Que caminemos de Guadalupe al Redentor. Es decir, que los próximos 10, 11 años, ¿sí?, este caminito de Guadalupe al Redentor, de la Virgen de Guadalupe al misterio de la redención, nos van a acompañar en nuestros proyectos pastorales. Y aquí entra otra clave importante. ¿Cómo se configura este proyecto? Hay una palabra muy sencilla: construcción. Construcción. ¿Sí? Porque la Virgen de Guadalupe lo que le pide a Juan Dieguito es: constrúyeme una casita sagrada. Bueno, y está la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Está el Tepeyac. Muchos dirán, pues ya está ahí la casita. No, pero estamos hablando de la iglesia. Tenemos que reconstruir. A veces las realidades que vivimos, las situaciones, los grandes desafíos van minando, van trastocando a veces los muros, a veces los techos, a veces los cimientos mismos se cimbran por las realidades. Urge, ¿verdad?, reconstruir. Este es el lenguaje. Y en este lenguaje es donde estaremos ubicando la propuesta de la carta pastoral. De la mano de la Virgen de Guadalupe hacia el Redentor, en este concepto de reconstruir. Y hay que recordar lo que le pasó a San Francisco, ¿se acuerdan? Cuando tiene esa visión delante del Cristo de San Damián, ¿sí?, recibe el llamado de Dios. Le dice: quiero que reconstruyas mi iglesia. Y él voltea a los lados y ve la iglesia toda derruida y se puso a pegar tabique, ¿no? Se puso a construir. Y después comprende que Dios no se estaba refiriendo a la iglesia material. Dice: quiero que reconstruyas toda mi iglesia, ¿no? Y entonces era una invitación a una reforma, era una invitación a un volver a revisar cimientos, paredes, techos, una reconstrucción. Bueno, pues los próximos años, en este lenguaje de construcción, iremos
viendo la propuesta bien concreta que nos hace nuestro obispo. Entonces, queridos hermanos, manos a la obra, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso nos lo explica nuestro obispo en las otras partes. Pero de entrada, si ustedes ven el número 93, 94 y 95, que son los tres últimos números, ahí nos vamos a dar cuenta de esta propuesta muy concreta. ¿Sí? Nuestro obispo nos dice, tenemos que redescubrir y consolidar la alegría y la belleza de Baja, caminando juntos de Guadalupe al Redentor como iglesia bautismal, sinodal y en salida misionera, para aplicar nuestro plan diocesano de pastoral y seguir construyendo la casita sagrada que la Virgen de Guadalupe nos ha venido a solicitar. Este es el objetivo, número 93, en el número 2 de la página 75, y dice el objetivo. Y si se fijan, cada año, desde el 2022 hasta el 2033, se ha fijado un proyecto en este lenguaje de la construcción. Por eso no va a resultar extraño si comprendemos desde ahorita este lenguaje. Fíjense, en el año 2022, de manera simbólica, dice, tenemos que dedicarnos a limpiar el terreno. 2033, tenemos que hacer un presupuesto de la obra. 2024, permisos y licencias de construcción. 2025, limpieza y trazo del terreno. 2026, cimentación de la casa. 2027, construimos la casa. 2028, vemos los acabados de la casa. 2029, certificación de la casa. 2030, decoración de la casa. ¿Me van siguiendo? Voy muy a prisa. Es todo el lenguaje de la construcción. Ya muchos lo tenemos en trípticos. De hecho, en el periódico Comunión, el padre Gabriel nos presenta un infograma sobre este proyecto. Ténganlo a la mano, consígalo. Está muy, muy interesante. 2031, bendición de la casa. 2032, habitamos y disfrutamos de la casita sagrada. Y 2033, celebramos el reinado de Jesucristo, Redentor, en la casita sagrada. Entonces, es bien interesante este lenguaje. Es una clave que va a acompañar toda la carta. Estamos en construcción. Es como cuando aparecen las páginas web, ¿no? Y que no tienes acceso, como dice, en construcción, ¿verdad? Pero no vamos a suspender nada. Sí, estamos en construcción. Es decir, vamos a empezar, vamos a trabajar, vamos a darle continuidad. ¿Qué vamos a construir al fin del día? La casita sagrada. En este contexto del Plan Global de Pastoral. Y claro, cada año se va a ir subrayando algún elemento importante, desde la dignidad de la persona, ¿sí?, hasta la atención a los jóvenes, y una serie de cosas que podemos ver allí. No lo voy a estar leyendo en esta tercera parte de la carta pastoral. Disculpen si empecé por el final, ¿verdad? Pero lo hago para que nosotros ubiquemos el lenguaje y podamos comprender el contenido, ¿sí? Vivimos tiempos de grandes desafíos, y estos grandes desafíos nos han hecho simbrar, ¿no? Y se nos hace ese llamado a construir, a seguir construyendo el reino. Y en este contexto celebrativo de Guadalupe al Redentor, pues se nos propone esta dinámica de construcción de la casita sagrada. Bien, hasta aquí tenemos algunas claves que son importantes para comprender la carta pastoral. Otro punto. Es interesante cómo nuestro obispo pedagógicamente
nos propone hay dos propuestas pedagógicas para comprender la carta. Primer propuesta, lo que ya conocemos todos, ver, juzgar y actuar. Solo que ahora nos lo dice en un tiempo presente del plural, de la primera persona del plural. Y lo describe ese ver, juzgar y actuar, que es el método que usamos ordinariamente para la catequesis, para la evangelización, ¿sí? Ahora nos dice, lo transforma en 3 palabras. Contemplamos, discernimos y proponemos. Ahí están las 3 partes de la carta. Fíjense. Contemplamos, que es el ver. Segundo, discernimos, es el juzgar. Y tercero, proponemos, es el actuar. Primera parte, contemplamos. Segunda parte, discernimos. Y tercera parte, proponemos. Allí está. Entonces, ¿qué contiene la carta? Esta invitación en la primera persona del plural, ¿sí? Nos propone ver, juzgar y actuar. Si gustan ayudarme, contemplamos, discernimos y proponemos. Ahí está. Este es otro elemento pedagógico para que comprendamos toda la carta, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que contemplamos? Las luces, las sombras, los gritos, los silencios que surgen de la actual crisis antropológica, cultural y las pandemias. Eso es lo que está invitándonos el obispo. Ya se los decía en el objetivo, ¿no? Dice, hay que mirar, hay que oír con el corazón, ¿verdad? Esto nos lleva a contemplar. No es un simple mirar, no es un simple echarle un ojito, no es mirar de reojo la realidad, no, es contemplar. Y por eso, en la carta, la primera parte, ¿sí? Estaremos contemplando esas luces, esas sombras, esos gritos y silencios que surgen de la realidad de la crisis actual antropológico-cultural. Subrayen esta palabra. Hay una crisis antropológica cultural. Sí, está la crisis de la pandemia, pero ante todo, hoy nos enfrentamos a una crisis del hombre mismo. Cuando decimos antropológico, estamos haciendo referencia al hombre mismo. Hay un problema de identidad. ¿Quién soy? Hay un problema de sentido de la vida. ¿A dónde voy? Hay un problema en nuestro comportamiento moral. ¿Qué hago? ¿Cuál es la vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra realidad? Entonces, hay una crisis antropológica cultural. Y un hombre que está en un contexto social, comunitario, hoy hablamos globalizante, que nos afecta. Lamentablemente estamos ante esta realidad que vive Rusia, que vive Ucrania, como hemos escuchado. Hoy ya nadie puede decir, pues sí, está muy lejos de nosotros, está lejísimos. No va a tener nada que repercutir. Claro que va a tener muchas repercusiones en esta visión global. Entonces, lo que hoy pasa en el mundo afecta a todo el mundo. Olvídate de esa reina De preciosa. una manera, de otra manera, afecta al mundo. Entonces, es importante que contemplemos, ¿verdad? Esas luces y sombras, gritos y silencios. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿qué es lo que contemplamos? En primer lugar,
nuestro obispo nos dice, hay una crisis de la identidad de los cristianos. Esto es muy serio. Cuando alguien no sabe quién es, pues ¿qué va a saber qué va a hacer? Y si no sabe qué es hacer, ¿qué sentido entonces tiene la vida? Y entramos en una mentalidad, en una realidad existencialista. Y pues ahí ya es toda una doctrina el existencialismo, ¿no? En donde el sentido de la persona queda diluido, en el sentido de la comunidad. Algún existencialista llegó a decir, el infierno son los otros, ¿no? Entonces imagínense, eso nos lleva a un individualismo, a un egoísmo. Bueno, pues hay una crisis muy seria de identidad. En el número 12 nos dice, hay una crisis de sentido personal y social. Y ante esto surgen gritos, ¿no? Gritos que surgen de estas crisis. Y es bien interesante cómo nuestro obispo nos describe estos gritos, que les llama 7 clamores. 7 clamores. Si ustedes ven a partir del número 17, ¿verdad? Ahí tenemos los 7 clamores del 17 al 23. Fíjense cómo es muy sensible como nos lo expresa nuestro obispo, ¿sí? Auxilio, no puedo respirar. Primer clamor. Auxilio, tenemos mucho miedo. Segundo clamor. Auxilio, tenemos hambre. Auxilio, no nos maten. Auxilio, no nos juzguen. ¿Cuántos llevó? 5. 6. Auxilio, somos sus hermanos. 7. Auxilio, no me destruyas. Ay, no sé si los haga temblar o vibrar, ¿no? O sea, un grito nos puede agarrar, nos puede asustar, pero cuando escuchas un grito, por ejemplo, auxilio, no puedo respirar, ¿no? Ahora que con esta pandemia, pues se afectó el sistema respiratorio, ¿no? Lo que da oxígeno, el pulmón, ¿no? Y vivimos una crisis sanitaria donde no todos tienen los mismos posibilidades de acceso a la salud, porque el problema no nada más era COVID. Imagínate todos los enfermos de cáncer, todos los que padecen diabetes, el tema de las medicinas, caray, ¿no? Ahorita tenemos el tema de la migración, auxilio, somos hermanos, ¿cómo miramos a los que pasan por nuestras ciudades, por nuestros pueblos? Porque ya no solo las ciudades pasan por nuestros pueblos. ¿Qué decimos? Ah, mira, son los migrantes, ¿eh? Están pidiendo, ¿para qué vienen aquí? Y podemos juzgarlos cuando a lo mejor ellos nos están gritando, auxilio, somos sus hermanos de Venezuela, auxilio, somos sus hermanos de Honduras, auxilio, somos sus hermanos. Entonces, fíjense, es muy tremendo estos gritos. Y el obispo nos invita a que estemos atentos a esos gritos. No podemos quedarnos cruzados de manos. No podemos decir, muy yo y muy tú, y cada quien que se rasque con sus propias uñas. Entonces, fíjense, la primera parte es contemplar, oyendo, mirando con el corazón, con el corazón. ¿Sí? Y es así como se estructura ante la crisis de identidad cristiana, ¿verdad? Porque también hoy sí decimos que México es católico. Hablamos de un 83% de la población. Somos católicos, pero ahorita, dentro de 10 años, hoy se está dando la apostasía. Fíjense. Hoy muchos dicen, sí, soy católico, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? En fin, creo que ahorita sin tomar postura de ningún tipo, es aprender a escuchar.
¿verdad? Aprender a mirar con corazón, ¿sí? Es muy fácil a veces en la realidad y luego juzgar. No, primero hay que escuchar. Y por eso, fíjense, en el número 24 de nuestra carta, nuestro obispo nos propone siempre, es esta dinámica que ahorita la voy a explicar, nada más que nuestro obispo se adelantó antes de empezar la segunda parte y nos propone un signo profético. Ok, ya escuché, ya miré con el corazón una realidad. Bueno, de aquí surge, hay un signo profético, ¿sí? Que responde a una pregunta. Y esta pregunta no la olviden, porque es la pregunta que va a recorrer toda la carta pastoral. Ante esta realidad, ¿qué podemos responder a Jesús? ¿Qué podemos responder a Jesús? Y así el obispo nos va invitando y piensa 5 cosas, a corto, mediano, largo plazo. Y ponle tiempo, porque nadie puede limitar la acción salvadora de Dios en el tiempo. Por eso hay que poner horario. No podemos limitar la acción. Lo que hacemos, la pastoral, es la acción de Dios en el tiempo, en el espacio. Es lo que llamamos historia de salvación. Uno puede decir, no, pues sí, ya miré la realidad y me quedo cruzado de brazos, no hago nada, no ponemos tiempo, no programamos. Bueno, nuestro obispo nos dice, ¿cómo respondemos a Jesús? Esta pregunta, enmárquenla, subrayenla, téngala presente, porque es la continua pregunta que nos estará haciendo nuestro obispo. ¿Cómo podemos responder a Jesús? En este caso, ante esta crisis, ante estos gritos. Pero no se queda ahí. Siempre nuestro obispo nos da una propuesta. O sea, nos hace pensar, ¿tú qué propones? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué te dice esta realidad? ¿Tú cómo puedes responder a Jesús? Y el obispo se adelanta y nos presenta un signo profético como respuesta. Y el primer signo profético, en términos de casa, de construcción, que ya les adelanté, dice, es necesario crear el ministerio parroquial de escucha. Si son gritos, tenemos que aprender a escuchar, porque no sabemos escuchar. Y entonces dice, tenemos que implementar en cada parroquia el ministerio parroquial de escucha. Y le llama casa de la escucha. Primer casa. Vamos a encontrar 8 casas. Esta es la primera. Ya ven que les había dicho que el lenguaje es construir la casa y que vamos a tener estos próximos años porque vamos a responder al acontecimiento de Guadalupe. Bueno, se va concretizando. Entonces nuestro obispo nos dice, señores, fieles, hermanos, ¿qué respondes a Jesús? Y yo te propongo, necesitamos escuchar. ¿Cómo? Haciendo una casa de la escucha. Número 1, casa de la escucha. Y tenemos que pensar cómo hacerlo en nuestras parroquias. Hay quienes ya lo tienen. En esta pandemia, algunos iniciaron un proyecto de escucha, ¿no? Y claro, pues imagínense, desde el principio empezamos con la cuarentena, no clases, todo virtual. Pues llegó el momento en que muchos nos colapsamos. Hoy vemos cómo a muchos de nuestros niños les cuesta mucho trabajo incorporarse a las clases presenciales, tienen miedo, ¿verdad? Se acostumbraron a vivir desde casa, ¿verdad? En contacto con la pantalla. Por decir un ejemplo, pero hubo muchas situaciones en donde se descompuso la persona y hoy tiene necesidad de ser escuchada. Esto mismo, ahorita aquí estamos y yo tengo necesidad de verlos, pero también tengo necesidad de escucharlos, pero bueno, obvio, en esta dinámica primero nos silenciaron, ¿no? Precisamente por una cuestión técnica, pero no hay nada como presencial, mirarnos y escucharnos. Y ahorita al verlos, el que vean que los veo, que asientan o que les pregunto y que me enseñan su manita y me dicen tantos, o sea, es una dinámica, ¿no? Bueno, signo profético, la escucha, casa de la escucha.
Esto da pie, ya ven que les había dicho que había dos claves, bueno, además de las que les di, dos estructuras pedagógicas. La primera fue contemplemos, discernimos y proponemos. Es el ver, juzgar y actuar. El mejor servicio, hermano, es evangelizar. ¿Cómo? Contemplemos, discernamos, proponemos. ¿Sí? La segunda dinámica que nuestro obispo nos presenta de manera pedagógica se traduce en 5 palabras. 5. Ahí les van. Apúntenlas. Primero, indicativos. Segundo, imperativos. Tercero, signos proféticos. 4, orientaciones pastorales. 5, proyectos. Bien, lo repetimos: indicativos, imperativos, signos proféticos, orientaciones pastorales y proyectos. 5. Esta es la dinámica de nuestro obispo. Y es lo que vamos, y es el servicio al hermano, es evangelizar a través de estos 5 elementos. Contemplamos, discernimos, proponemos. Y se traduce ya de manera más concreta, indicativos. En la carta se nos va indicando no solo los grandes desafíos, sino también se nos indica la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Dios te ama, tú eres su hijo, te llenó de su espíritu, pero también nos habla de que hay realidades, nos indican que hay realidades que requieren nuestra atención. Como los gritos, ¿no? O sea, hay 7 clamores, son indicativos. Y eso vamos a mirar y escuchar esos indicativos. Es una manera, digamos, suave de presentar una realidad y moverte el corazón, pero no se queden los indicativos, como los que acabamos de ver, sino de ahí nos vamos a los imperativos. Ahí sí, mijito, o sea, estamos ante una realidad donde urge, como decimos nosotros, ponte las pilas. Y estos imperativos son imperativos evangélicos. Imperativos evangélicos. ¿De dónde surgen? Pues de la crisis antropológico-cultural, ya lo habíamos dicho, de las pandemias, crisis de ayer, hoy y siempre, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y de estas realidades surgen esos imperativos. O sea, ya te indiqué, hay algo que está por ahí pasando, pero hoy necesitamos escuchar los imperativos. Son 7. ¿A qué me refiero? Son evangélicos, son de Jesús. Jesús nos los está señalando. Primer imperativo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Segundo imperativo: vayan y anuncien el evangelio. Tercer imperativo: vayan y curen. Cuarto imperativo: denles ustedes de comer. ¿Sí escuchan el tono? Es evangélico. O sea, no vayan y a ver, chequenle a ver si está enfermo, si no, y no. Vayan y curen. Oye, pues es que tenemos el problema de la comida y hay muchos hambrientos y pues a ver qué planeamos, ¿no? No. Denles ustedes de comer. ¿No? Son imperativos. ¿Cuántos llevo? 4. Muy bien. Quinto: dense fraternalmente la paz.
Oye, pues sí hay que arreglar las cosas y pues ya reconciliarnos. No, mijito, ve y desde la paz. Por eso son imperativos. El tono es muy claro. Sexto, tomen y coman todos de él. Y séptimo, ¿se acuerdan del joven rico? Señor, ¿qué debo de hacer para llegar al reino de los cielos? No, pues cumple los mandamientos. Ya, eso ya lo hice. Bueno, pues ya está todo eso. Ahora vende todo. Ahí está el imperativo. Vende todo lo que tienes. Reparte el dinero a los pobres, entre los pobres. Después, ven y sígueme. Siempre un mandato, bueno, para nosotros, los cristianos, un mandato, pues es una orden. Pero no queda solamente en una orden o en un mandato. Es una obligación que surge pues de nuestra misma identidad. O sea, si Jesús lo dice, es como las mamás, ¿no? Hijito, si te digo que hagas esto, no es por mí, es por tu bien. Es un imperativo. El Papa San Juan Pablo II, cuando inaugura la capilla de la adoración perpetua en Roma, en el Vaticano, dice que adorar a Dios es una dulce obligación de amor. Es que cambia mucho la forma en que se piden las cosas, ¿no? En el pedir está el dar, dice por ahí un dicho. Pues estos imperativos Jesús nos los dice con tanto amor, ¿sí? Que se convierten en una dulce obligación de amor. O sea, es algo que urge. Arrepientan si creen el Evangelio. Estamos prontos a celebrar miércoles de ceniza y el inicio de otra cuarentena. Otra cuarentena, Dios mío. Por ello acabo de escribir un artículo que aparece en mi boletín parroquial, que así le puse, lo titulé, ¿no? Cuaresma, otra cuarentena, ¿no? Y entonces hago una reflexión sobre que es una cuarentena, pero muy diferente, ¿no? Con un sentido muy especial, muy particular. No esa cuarentena que nos atemoriza y tienes otra vez a encerrarnos. Ahí escribo un artículo muy breve, ¿verdad? Después se los comparto o pueden accesar a nuestra página de la Parroquia Divina Pastora o en mi blog, Saúl Ragoitia. Tengo un blog, ahí tengo varios artículos, más de 100 artículos que he escrito por allí. Entre ellos voy a integrar esta charla. En mi blog, ¿verdad? Se llama Dar Razón de Nuestra Fe. Dar Razón de Nuestra Fe, blog. Y ahí ya se conecta. Bien, eso fue comercial, ¿eh? No, pero sobre todo porque pues, es reflexión y si sirve, pues con todo gusto, ¿no? Estos imperativos, es la segunda palabra, ¿verdad? Son 7. Van acompañados de un signo profético, que se traduce en el lenguaje de construcción. Cada signo profético hace referencia a que en las parroquias tenemos que construir una casa que responda a cada imperativo que surge del indicativo y que es concreto. Ya les decía hace ratito, por ejemplo, pues sí, el indicativo es de que hay muchos gritos, hay clamores, un signo profético con el cual nosotros podemos manifestar que estamos actuando, casa de la escucha. Pues de estos 7 siguientes imperativos surgirá un signo profético. Es decir, otras 7 casas, hermanos. Ya las describiré. Otras 7 casas. Pero sí es importante que para poder establecer este signo profético, pues necesitamos un plano. Vamos a construir la casa de la escucha, sí, pero necesitamos un plano, una maqueta. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Cuarta palabra, orientaciones. La diócesis, a través de las diferentes comisiones y de acuerdo al signo profético, estarán elaborando algunas orientaciones que podrán ser enriquecidas
con la experiencia que ya muchas parroquias tienen acerca de algún proyecto, de alguna casa. Por ejemplo, muchos tienen dispensarios médicos. Muchos tienen ya la casa de la caridad, algunos otros tienen la casa pastoral. Y hay experiencias. Entonces, claro, se va a enriquecer esta maqueta, estos proyectos se enriquecen con las orientaciones que derivarán próximamente. Eso todavía no está, pero ya está caminando, se nos va a dar. Cuarta palabra. Y quinta, pues todo tiene que tener un aterrizaje. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Necesitamos tener un proyecto que se concretiza, ¿sí? Y por eso a lo largo de estos próximos 11 años, del 2022 al 2033, tendremos esa oportunidad de poder responder a esa crisis antropológica cultural a través de estos signos proféticos que se traducen en construir casa. Son 8 casas. La primera fue la casa de la escucha, la primera que ya mencioné. Las otras 7 derivan de los 7 imperativos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, padre. Sí, vamos bien. Bueno, Toda esta, los 7 imperativos, ¿dónde los vamos a encontrar? En la segunda parte de nuestra carta. Y con esto ya abordé todas, ¿verdad? Entonces, la primera parte contemplamos, ya vimos los 7 clamores, las crisis. La segunda parte, los imperativos, que es el discernir, ¿verdad? El discernir, vamos a discernir qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Y en esta, ya lo visualizamos, esta segunda parte contiene los 7 imperativos, ¿sí? Cada imperativo, ¿cómo se estructura? Pues con el magisterio de la iglesia, ¿no? Con la doctrina del evangelio, ¿sí? Por ejemplo, el primer imperativo, arrepiéntanse y crean en el evangelio, ¿sí? Y dice nuestro obispo, ¿verdad? Nos recuerda el evangelio de Marcos. Nos presenta a Jesús como el evangelio de Dios, como la buena noticia, ¿sí? Cómo Jesús a través de Juan el Bautista nos hace esa invitación continua. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. No es posible vivir como si nada estuviera sucediendo. Por eso el grito, el tiempo se ha cumplido, es un tiempo que nos hace llamado para humanizar el mundo, para creer en la fuerza del evangelio. Es necesario arrepentirnos y creer en el evangelio, ¿sí? Y el mejor servicio al hermano es evangelizar, ¿sí? Y entonces nos da toda una reflexión nuestro obispo antes de presentarnos el imperativo. Una reflexión. Después de la reflexión viene la gran pregunta. ¿Cuál era la pregunta que les dije? Esta realidad que podemos responder a Jesús. Sí, ¿cómo podemos responder a Jesús? ¿Y cómo podemos responder a Jesús? Y entonces el primer signo profético de este imperativo, arrepiéntanse y crean en el evangelio, se traduce en la casa de pastoral. Hoy, dice nuestro obispo, necesitamos un centro parroquial para implementar la formación pastoral básica, media, especializada y superior de discípulos misioneros. Un lugar donde los católicos se formen de manera continua, escalonada, progresiva, permanente. Que nadie se conforme con decir ya estudié el catecismo de Ripalda. ¿Sí les tocó? Bueno, algunos no. Hay gente estudiar el catecismo de la Iglesia Católica.
Y no solo eso, estudios bíblicos, y no solo eso, pastoral urbana, pues sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? O pastoral del trabajo, o la cuestión social. Está todo el compendio de la doctrina social de la iglesia, el magisterio del Papa Francisco, que cada año, bueno, cada rato nos manda documentos. Bueno, no quiero atiborrarlos ni espantarlos, pero creo que como católicos tenemos la obligación de estar siempre preparados. Queremos servir al hermano con la evangelización, tenemos que prepararnos. Para eso el signo profético es la casa de pastoral. Segundo imperativo. Vayan y anuncien el evangelio. Y entonces nuestro obispo nos dice, pues tenemos que recomenzar desde Cristo. Es el primer desafío. Recomenzar desde Cristo. Tenemos que aprender a caminar juntos. De hecho, a los discípulos, el primer nombre que recibieron los discípulos, antes de discípulos, eran los del camino. Mira, ahí van esos los del camino. Recordando aquel pasaje de Maús, ¿se acuerdan? Sí. Se nos invita a ser una iglesia sinodal y misionera. Tenemos el gran desafío de poder formar las pequeñas comunidades de discípulos misioneros. Entonces el obispo en su carta estructura muy bien las cosas. Por ejemplo, en este imperativo nos dice, ahí tenemos al menos 3 grandes desafíos, ¿no? 3 grandes desafíos. Ya los decía. Recomenzar desde Cristo, caminar juntos y en pequeñas comunidades. Los 3 grandes desafíos. Queremos, vayan y anuncien el evangelio, tenemos que responder a esos 3 desafíos. Y de esos 3 desafíos, ¿verdad? Surgen el gran signo profético. Y antes, cuando se habla de las pequeñas comunidades, nos recuerda Hechos 2:42, ¿se acuerdan? Y de una manera muy estructuradita, en el número 42, los numerales ahí de nuestra carta, ¿sí? Nos habla de ese proceso del discipulado, o más bien de la pequeña comunidad. Acuérdense, la enseñanza de los apóstoles, vivían la comunión, vivían la fracción del pan y oraban. Ahí está la esencia de la pequeña comunidad. Ya nuestro obispo nos va marcando el rumbo. Esto es lo interesante de su carta. O sea, no solamente nos propone los conceptos, sino que nos insta, ¿verdad? Ya de manera estructurada a que reflexionemos y a que nos animemos. Al menos este imperativo es, hagamos pequeñas comunidades. Nadie puede no pertenecer a una pequeña comunidad. No, es que estoy en toda mi parroquia, ya estoy en el apostolado de fulanitos o tanto. Sí, pero tienes que tener tu pequeña comunidad. Ahí donde precisamente aprendas, donde se viva la comunión, donde se compartan los bienes, donde se viva la belleza de la Eucaristía y por supuesto la oración, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el signo profético? La casa de la comunión. Vamos, casa de la escucha, ¿verdad? Luego de los imperativos, la casa de pastoral, y esta segundo imperativo, la casa de la comunión. En el número 43 al final se nos describe este signo profético, que es un lugar donde se desarrollan las pequeñas comunidades. Tenemos que tener la casa de la comunión. Tercer imperativo, vayan y curen. Y nuestro obispo nos presenta 3 grandes reflexiones en torno a vayan y curen, que son indicativos. Dice, necesitamos una iglesia en salida hacia los enfermos, definitivamente. Tenemos que salir hacia los enfermos. Jesús quiere una iglesia de discípulos misioneros de la salud. Y de la salud, entiéndase, el cuidar, sí, la salud del cuerpo, pero también la del alma. ¿Verdad? También del alma. Y tercero, evangelizar es promover un estilo de vida sana.
Esto tiene mucho sentido, no se queda, sí, es la salud del cuerpo, pero sobre todo un estilo de vida sana. Sí. Y una vida sana dispone el hermano para realizarse como hijo de Dios. Una vida sana nos libera de las injusticias. Y una vida sana es promover a la persona de manera integral. Fíjense qué simple, pero qué complejo. Un estilo de vida sana consiste precisamente en poder ayudar a que los hijos de Dios se realicen como personas. Es ayudar a que nos liberemos de las injusticias y es promover a la persona de manera integral. En otras palabras, la dignidad humana, como hijos de Dios, por supuesto. Surge el signo profético. Claro, primero hay que responder a la pregunta. Ante este imperativo, ¿qué podemos responder a Jesús? Y ya nuestro obispo nos propone un signo profético. La casa samaritana, en la que se promuevan los consultorios y dispensarios parroquiales de medicina de patente y alternativa. Entonces llevamos casa de la escucha, casa de pastoral, casa de la comunión y casa samaritana. ¿Vamos bien? Levanten su pulgar. Eso, men. Cuarto imperativo, número 54. Denles ustedes de comer. Marcos 6:37. Sí. Y miren nuestro obispo cómo nos introduce en este imperativo. Lo primero que dice, Jesús sintió compasión ante la multitud y se puso a enseñar. Aquí nuestro obispo nos quiere ayudar a reflexionar que vivimos una identidad compartida. La fuente de la compasión es la conciencia de que todos somos uno. Es reconocer que yo más un tú formamos un nosotros. Perdón, no es COVID. Somos identidad compartida. Denles ustedes de comer. Fíjense, nuestro obispo nos presenta la solución al problema del hambre. 3 son las soluciones al problema del hambre. Y parten del Evangelio. Primera solución, despídelos. Es del Evangelio. ¿Se acuerdan que llegaron los apóstoles y dijeron, oye, Señor, está la multitud y pues aquí ya tenemos buen rato, son como 5,000 y pues tienen hambre y además estamos bien lejos de donde hay donde. Y como sabían que Jesús es el Hijo de Dios y puede muchas cosas, más bien puede todo, ¿qué le estaban queriendo decir? Hacer milagro, ¿no? O sea, pues mira. Pero Jesús, ¿qué les dice? No, mijitos, denles ustedes de comer, ¿no? Pero antes les dijo, despídelos. Pareciera ser que esa es la primera solución al problema del hambre. Despídelos, ¿no? Le sugirieron a Jesús, despídelos, ¿no? Pero no, Jesús no hace eso. Por el contrario, les dice, denles ustedes de comer, ¿sí? Segunda solución, compren pan. Vayan y compren. Pero comprar el pan, si se fijan en el Evangelio, resulta que por ahí juntaron unos panes y unos pescados que alguien traía. ¿No? Es la solidaridad. Jesús no le pidió a su padre que solucionara el problema del hambre, lo pidió a sus discípulos. Compren pan para que lo compartan. Y es la tercera solución, compartir. Bien, es muy interesante esta introducción en este imperativo. ¿Sí? Y surge el signo profético. Casa de la caridad. Casa de la caridad. Entonces llevamos casa de la escucha, casa de pastoral,
casa de comunión, casa samaritana y casa de la caridad, ¿no? Con esta dinámica, despídelos, compren pan, compártanlo, ¿verdad? Y bueno, pues ya está, y hay que responder primero a la pregunta. Ante este imperativo, ¿cómo podemos responder a Jesús? Y el obispo nos propone un signo profético. Entonces, imagínense la tarea que tenemos en nuestras parroquias. Tenemos que hacer 5 planos, 5 maquetas de casas. Y claro, tenemos que invitar, y tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente signo profético, el quinto imperativo, número 63. Ya se me está acabando el tiempo, me quedan 5 minutitos. Voy a dejar un espacio para algunas preguntas, pero ya casi terminamos. El quinto imperativo, dense fraternalmente la paz. Hoy vivimos situaciones de inseguridad y de violencia bárbaras, como en todos los tiempos, de una más, menos, de una otra manera. Hoy nos enteramos por los medios, pues, de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y parece que vivimos en una sociedad violenta. Y por eso hoy necesitamos discípulos misioneros de reconciliación y de paz. Para ello, tenemos que reflexionar sobre este comportamiento violento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente violenta? Como decimos, hay gente de pocas pulgas, de mecha corta, ¿no? Gente que prepotente, que a la primera, luego, ¿qué traes? ¿Sí conocen de esa gente? Corajuda, incluso parece deporte nacional, ¿no? Hay quien ha llegado, padre, pues me gusta enojarme. ¿Cómo que te gusta enojarte? Pues si no es deporte nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pacificarnos? Hay mucha gente somos muy violentos. Hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia física. Bueno, hasta hay violencia silenciosa, porque es cómplice, ¿no? Vemos, pero no hacemos nada. Sí, porque luego sí nos espantamos, ¿no? Como por ahí alguna vez pasó, visitando la comunidad, las casas de la parroquia, ¿no? El párroco escuchó gritos en una casa y pues los niños llorando y golpes, se tiraban cosas, ¿sí? Y entra y lo que ves al marido pegándole a la mujer, ¿no? Y entonces llega el sacerdote y le dice, ¡ey, deja de golpearla! Y empieza a decirle al marido, oye, no hagas eso, y a querer separarlo. Y adivinen quién reclamó. La mujer. Usted no se meta, padre, es muy mi esposo. ¿No? Y a veces entramos ¿cómo se dice? De redentores y salimos crucificados. No es fácil pacificar y no es fácil ser discípulo de reconciliación y de paz. No basta tener pensamientos de paz, es necesario pacificar el mundo de los sentimientos. Hay que educar el corazón. Y el obispo nos dice, para poder vencer la violencia, 3 cosas, más bien 4 cosas. Ahí les va. Tenemos que educar la cabeza. 2, educar el corazón. 3, miren, educar la lengua. Santiago, el apóstol Santiago, hace unos días en su carta, en el capítulo 3, nos hablaba de ese pequeño, ¿verdad?, organito que tenemos que se llama lengua. ¿Se acuerdan? Dice, esa lengüita puede ser tan venenosa, ¿verdad? Bueno, tenemos que educar la lengua. Y 4, hay que educar la creatividad. Con inteligencia. Hay un dicho muy feo que no se los voy a decir. No hay nada peor que un tonto con creatividad.
¿no? Se dice en otras palabras, ¿no? Pero un tonto con creatividad. Tenemos que ser inteligentes para poder generar creativamente. Y esto se genera en el diálogo, en el compartir. Esto se genera en la comunidad, en donde podemos unos con otros poder ser creativos. Tenemos que educar la creatividad para poder proponer. Ante todo esto, ante este imperativo, vence fraternalmente la paz, surge un signo profético. Y el obispo le llamó a este signo profético con las siguientes siglas: capaz, con doble P, capaz, con doble P y Z. ¿Qué significa? Construyendo. Es la casa parroquial para la paz. Construyendo la paz. Casa parroquial, ¿verdad? Para construir la paz. Entonces es una invitación a tener una casa desde donde se construya la paz. Necesitamos orientaciones, qué se puede hacer. Hay muchos proyectos en este sentido. Cómo generar, cómo educar, ya nos dan unas pistas. Cómo educar la cabeza, el corazón, la lengua, la creatividad. Bien. Pero ante todo tenemos que responder ante este imperativo. ¿Cómo podemos responder a Jesús? ¿Cómo podemos responder a Jesús? Bien. Sexto imperativo. Tomen y coman todos de él. Hagan esto, tomen y coman. Más bien ahí no es tomen y coman todos de él, discúlpenme. El imperativo es hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Nos dice nuestro obispo, cada gran reforma de la iglesia está vinculada al redescubrimiento de la fe en la Eucaristía. En el número 76 de nuestra carta nos dice eso. Si queremos hacer una reconstrucción, no podemos hacer a un lado nuestra fe en la Eucaristía. Y nos dice, no hay nada como la Eucaristía como camino y escuela de formación cristiana. La Eucaristía es escuela de formación cristiana. Fíjense cuántas cosas aprendemos en la Eucaristía. Sí. Ahorita hablamos de la paz, ahí se cultiva la paz. Ahí aprendemos a darle gloria a Dios. Ahí aprendemos a reconciliarnos pidiendo perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Ahí aprendemos a escuchar la palabra de Dios. Desde la Eucaristía aprendemos a compartir las ofrendas. Desde la Eucaristía aprendemos a orar a través de todas las oraciones, del canto. O sea, en la Eucaristía aprendemos a ser familia, ¿verdad? Aprendemos a ser familia. En fin, la Eucaristía es el camino y es la casa, ¿sí? La escuela de formación. Y para esto, pues nos hace el obispo todo un desglose del momento de la consagración, sobre todo de los gestos, ¿no? Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo, este es mi cuerpo, coman todos de él y hagan esto en memoria mía. Nuestro obispo nos da una catequesis muy sencilla, muy simple a partir de los gestos de la consagración eucarística, que vale la pena reflexionar. No lo voy a hacer en este momento para que hagan algo ustedes, ¿verdad? Para que lo mediten y lo reflexionen, ¿no? La Eucaristía, sin lugar a dudas, va transformando a los fieles cristianos en cuerpo de Cristo. Esto es algo hermosísimo. Quien vive la Eucaristía, una de las tareas de todo cristiano es configurarnos con Cristo. Y la Eucaristía, ese es el lugar en donde los fieles cristianos se van transformando en cuerpo de Cristo. A ver, piénsenlo tantito. Cada vez que comulgo,
Me voy transformando en cuerpo de Cristo. Me voy configurando con Él, que me alimenta, que me nutre, ¿sí? Ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV, ¿verdad? O San Cirilo de Jerusalén, el obispo retoma algunos textos de estos grandes obispos, ¿no? Doctores de la iglesia. Por la Eucaristía somos corpóreos y consanguíneos con Cristo. Jesús vive en nosotros y nosotros en Él, en una especie de simbiosis y de mutua inmanencia. Él vive en nosotros, Él vive en mí, permanece en mí y actúa a través de mí. Número 79. Híjole, qué hermosas palabras. Está exquisita la carta. ¿Ya los animé a leerla? ¿Ah? Está exquisita, ¿verdad? Nos hace un camino, nos va llevando muy bonito de la mano. Esto requiere una sesión por imperativo, ¿verdad? Para profundizar. De aquí surge el signo profético. ¿Cuál signo profético? Casa de espiritualidad. Entonces llevamos casa de la escucha, casa de pastoral, casa de comunión, casa samaritana, casa de la caridad, casa capaz, ¿verdad? De reconciliación y de paz. Casa de pastoral. Y la casa de espiritualidad. Esta última, casa de espiritualidad. No sin antes responder a la pregunta, ¿qué podemos responder a Jesús? Porque estos signos proféticos sí, son signos que nos propone el obispo, pero de aquí se pueden derivar muchos otros signos proféticos. ¿Y esto de dónde va a surgir? Del discernimiento que en cada parroquia hagan. Ahorita mismo, a lo mejor al estar meditando esto, surgen otros signos proféticos, ¿no? Entonces, no son los únicos, pero sí ya se marca un rumbo. Entonces, también no pensemos que se queda esto nada más en esos signos. Hay muchos más que pueden surgir. Séptimo, imperativo. ¿Qué dijimos que era un imperativo? Una dulce obligación de amor. Como cristianos es un deber escuchar estos imperativos y hacerles caso. El último, vende todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres. Después ven y sígueme. ¿Sí me escuchan? Así. Es que hubo ahí algo, ¿verdad?, que se movió. Bien. En este imperativo, pues nos hace voltear al joven rico. Nos hace voltear a ver ese pasaje, ¿no? Y esto pues nos mete también en el contexto hoy de nuestros jóvenes. Y de nuestros jóvenes, ¿sí? De las mujeres y de los pobres y de la familia. Entonces, fíjense, en este imperativo el obispo nos invita a mirar, a contemplar y a discernir estos 4 grandes temas: jóvenes, mujeres, los pobres y la familia. De nuestros jóvenes, dice, los jóvenes hoy más que nunca son disruptivos. ¿A qué palabrota, verdad? Algunos no la habíamos escuchado. En el número 82 nos describe: los adolescentes y jóvenes hoy son más disruptivos. Es decir, más que buscar verdades, buscan sentido para su vida. ¿Sí? En esto consiste el ser disruptivos. Buscan, ¿sí?, sentido de la vida. Bien. Disruptivo hace referencia o indica una ruptura brusca. Es algo que ocasiona un cambio determinante. Eso es disruptivo, ¿no? Es una ruptura, un cambio determinante.
¿En dónde se ve ese ser disruptivos? En que en más que buscar verdades, hoy los jóvenes buscan sentido de la vida. Sentido de la vida. ¿Sí? Y bueno, pues hace toda una reflexión nuestro obispo sobre este punto. Respecto de las mujeres, dice, hoy las mujeres son más resilientes. Ah, caray, otra palabrota. ¿No? La resiliencia, creo que es más común ya en nuestros días, es quien ha vivido una crisis. Si es resiliente, sabrá aprovechar todo lo positivo de esa crisis para aprender, para hacerse más fuerte. Eso es la resiliencia. De salir más fuerte de una realidad violenta, de una crisis, de alguna situación que provocó en la persona, ¿sí? Una crisis. ¿Ya? Y bueno, pues habla de cómo las mujeres hoy y siempre han sido tan resilientes, tan fuertes. Es interesante. Después los pobres, dice, pues hoy los pobres son los más desafiantes. Y en nuestro México está creciendo dramáticamente el número de los pobres. Dice por ahí, en el Plan Global de Pastoral, nuestro país está catalogado como uno de los campeones de la desigualdad social. Qué feo se oye eso, ¿no? De los campeones de la desigualdad social a nivel mundial. Aquí residen personas de las más ricas y poderosas del mundo y junto a ellos un gran número de personas en la indigencia. Esta situación nos duele y escandaliza, ya que somos hermanos que vivimos en un país con tantos recursos. Número 87 de la Carta Pastoral. Y por último hace una reflexión acerca de la familia. La familia, pues no, hay tanto que decir de la familia. Y hoy más que nunca creo que en este tiempo de pandemias nos dimos cuenta que la familia es la pequeña iglesia. Es la iglesia doméstica. Y hubo gente que me lo expresaba, padre, tuvo que pasar esta pandemia. Lugar donde hicimos oración, lugar donde celebramos nuestra fe, lugar donde estudiamos nuestra fe, lugar donde vivimos nuestra fe. Y hoy más que nunca entendemos que nuestra familia es esa casita sagrada, ¿verdad? Bueno, ante todo esto surge el 7º signo profético, que serían 8 ya, ¿verdad? Pero dentro de esta dinámica de los 7 imperativos sería el signo que responde al 7º imperativo. Dice nuestro obispo, el signo profético es la casa club joven. Interesante, ¿no? Estamos llamados a construir la casa del joven. ¿Qué podemos responder a Jesús ante este imperativo? Bueno, nuestro obispo, así como puede ser la casa del joven, pues la casa de la mujer, ¿no? La casa de la familia, o potenciar el tema de la familia y iglesia doméstica, en fin. Pues, queridos hermanos, de esta manera hemos caminado en esta dinámica de la carta pastoral. Como ven, ya les di las claves de lectura, los elementos que no podemos perder de vista para no perdernos en toda la dinámica de la carta. Espero que haya sido de gran utilidad estas reflexiones y que nos hayan animado no solo a leerla, a reflexionarla, sino sobre todo a poder lanzarnos en este gran proyecto de la construcción de la casita sagrada. Muchas gracias. Padre Saúl. Gracias a usted, padre. Le agradecemos mucho que hoy nos permitió no solo ver con los ojos esta carta, sino también oírla y verla con el corazón. Y antes de despedir esta grabación, me gustaría que todos mostraran su carta para poder cerrar con esa imagen. Los que la tengan, no importa, está muy bien. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.